Buenas tardes, mi nombre es Esteban Aranzlatenco, soy estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia. Hoy les voy a exponer sobre las vacunas. Eh, para empezar necesitamos saber qué es inmunidad. Inmunidad, eh, la inmunidad es aquella que brinda protección contra la enfermedad de forma singular contra una enfermedad infecciosa. Y por otro lado, el sistema inmune surgió a través de la evolución y tiene como función fisiológica evitar las infecciones y erradicar aquellas ya establecidas, así como las respuestas ante tejidos, daños, sustancias tóxicas y cualquier agente extraño que en el organismo. Existen varios tipos de inmunidad, como es la inmunidad innata, también conocida como natural o espontánea. Proporciona la primera línea de defensa frente a los agentes infecciosos, la inmunidad adaptativa, en la que intervienen los linfocitos en respuesta inmune celular y los anticuerpos. Y se divide en dos, activa y pasiva. La inmunidad activa natural se genera por estimulación directa del sistema inmune del individuo ante la presentación de la enfermedad. Y la inmunidad activa artificial se genera por la sensibilización del sistema inmune mediante la introducción de microorganismos eh, atenuados, inactivados o fracciones de estos conocidas como vacunas. La inmunidad pasiva es la transferencia de anticuerpos ya formados en otros individuos y aplicados en productos como la neumoglobina. Y la inmunidad pasiva natural es la adquirida durante el embarazo a través de la IgG de la placenta, al producto de la gestación y durante la lactancia, a través del calostro. La inmunidad pasiva artificial es la transferencia de anticuerpos de un individuo a otro de la misma o distinta especie cuya duración es de aproximadamente 3 meses. Eh, Vamos a ver qué es una vacuna. Las vacunas son preparaciones biológicas utilizadas para introducir la inmunidad contra un agente infeccioso, para mitigar, prevenir, controlar estados patológicos y dependiendo de la eficacia y efectividad de las vacunas, existe la posibilidad de ser utilizadas en las políticas públicas de eliminación y erradicación de enfermedades. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para inducir una memoria inmunológica adecuada en términos de magnitud y duración respecto a la enfermedad que se desea prevenir o para favorecer la generación de anticuerpos neutralizantes que limiten o impidan determinadas infecciones. ¿Cómo se clasifican? Las vacunas se clasifican en vacunas de células completas, toxoides, polisacáridos y acelulares. Eh, las vacunas celulares son vivas atenuadas y inactivadas. Son aquellas que derivan del virus o bacterias causantes de una enfermedad que ha sido atenuados o debilitados bajo condiciones de laboratorio. Y las inactivadas se producen por medio de cultivos de virus o bacterias que son inactivadas con calor o sustancias químicas. Un ejemplo de estas vivas atenuadas podría ser la BCG y un ejemplo de las inactivadas podrían ser las anti, anticolérica, parenteral y oral. Eh, Las toxoides eh, es una toxina que ha sido modificada mediante un procedimiento físico o químico para que pierdan su efecto tóxico para que conserve su inmunogenicidad.
Es una toxina que ha sido modificada mediante procedimientos físicos o químicos para que se pierda su efecto tóxico, pero que conserve su inmunogenicidad. Eh, los polisacáridos no tienen una... Son purificados y conjugados a una proteína aserrada. No tienen una propiedad portadora, los purificados, y un ejemplo podría ser la neumococida. Eh, Producen una respuesta inmunológica dependiente, eh, con inducción de memoria inmunológica medi- mediadas por las células B. Un ejemplo podría ser la anti-hemopilus, influencia E tipo B y C. Y por último, las acelulares. Se refiere a aquellas entidades genéticas o replicadoras independientes que son capaces de replicarse y trasladarse entre diferentes células. Estas protegen por un periodo menos que los celulares en un plazo de 2 a 4 años. Un ejemplo podría ser la vacuna del hexavalente. Eh, Red de frío. Es un sistema logístico que comprende los recursos humanos, materiales y procedimientos necesarios para llevar a cabo el almacenamiento, conservación y transporte de las vacunas en condiciones óptimas de temperatura desde el lugar de fabricación hasta el sitio de vacunación de las personas. Eh, eh, la norma establece que las vacunas dentro del refrigerador deben ir de la siguiente manera. En el primer estante se colocan las vacunas virales. Eh, que un ejemplo podría ser la antipoliomelítica oral, triple viral SRP, doble viral SR, BCG y antivaricela. En el segundo instante se colocan las vacunas bacterianas, que un ejemplo podría ser la antihepatitis B, antiinfluenza estacional, eh, contra el virus de VPH, antirrotavirus, antirrabia, etcétera. En el tercer instante se colocan las vacunas inmuno- inmunoglobulinas y favoterápicos. Estas últimas vacunas de preferencia deben de ir en un solo refrigerador, ya que eh, estas son sensibles a la luz y son de no uso muy frecuente. Tipos de refrigerador. Está el refrigerador por compresión, que es utilizado en las unidades médicas, eh, con servicio de inmunizaciones. El refrigerador solar o fotovoltaico, utilizados en regiones donde existe infraestructura, es red eléctrica o esta es suficiente para soportar las necesidades de un refrigerador normativo. El refrigerador de gas o por absorción, estos dispositivos son apropiados para regiones donde exista infraestructura en red eléctrica. Y por último, el refrigerador de 3 vías, utilizados en regiones donde existe infraestructura en red eléctrica o esta es insuficiente para soportar las necesidades de un refrigerador normativo. Puede utilizar 3 fuentes
para generar energía eléctrica, gas, corriente continua y corriente alerta de energía. Eh, Tipos de termómetro. Tenemos varios tipos de termómetro, como el termodificador, que es un instrumento de medición y registro automático de la temperatura y que se utiliza para las camas frías y refrigeradores. El termómetro de alcohol se clasifica en termómetros interiores y exteriores, informan la temperatura interna del comportamiento del refrigerador, de la cámara fría o refrigerador sin necesidad de abrir la puerta. Miden también la temperatura ambiental externa a la que se encuentran los líquidos. El termómetro lineal indica la temperatura del espacio o sustancia a la que se expone. Por su precisión, en el PBU son parte del equipo de calibración para los termómetros básicos. El termómetro, el termómetro de vástago, con sensor de 20 a 30 centímetros de largo, reporta la temperatura interna del momento, permite verificar la temperatura a la que están expuestas las vacunas dentro de las cajas térmicas o termos de traslado. Termómetro de vástago con sensor de termómetro digital. Se utiliza para la medición de la temperatura de aire, líquidos o sólidos. Bien, termos. El termo es el líquido de traslado más utilizado para vacunación intramuros y de campo. Es uno de los eslabones más importantes dentro de red de frío, tipos de termos. Los termos se ocupan para llevar el medicamento con hielos. Es prácticamente una hielera para que no se enfríe el medicamento porque el medicamento debe de estar a cierta temperatura. Existe el termo de 9 litros, color claro y lavable, resistente a impactos, elaborado con material de plástico de alta densidad y superficiales internas y externas sólidas, asa resistente con jugo de 6 paquetes refrigerantes de plástico resistente y tapa con sellado hermético. Por otro lado, tenemos el termo de 45 y más de 90 litros, color claro y lavable, resistente a impactos, elaborado con material plástico de alta densidad, este, superficiales internas y externas sólidas, asa resistente para termo de 45 litros con un juego de 20 paquetes y más de 90 litros con 40 refrigerantes de plástico resistente. Tapa con sellado hermético. Eh, Vamos con los esquemas de vacunación. Un esquema de vacunación. En pantalla se les muestra un esquema de vacunación del 2021 para menores de 10 años. Básicamente los esquemas de vacunación nos indican eh, los meses, la vacuna, el periodo en el que podemos aplicar la vacuna y el tipo de vacuna que debemos aplicar. Am, Acá tenemos otro esquema de vacunación para la aplicación de 10 a 19 años y adultos a partir de 20 años del 2021. Es lo que les mencionaba, vienen las vacunas, la enfermedad que previene, edad. Y por último, el procedimiento general para la vacunación. Preparación del vacunador, eh,
El personal de vacunas, el personal vacunador requiere de saber procedimientos básicos para la ejecución y eficiente y de calidad en las diferentes actividades relacionadas para el programa de vacunación. Tenemos preparación del vacunador. El personal debe tener los siguientes conocimientos, que son conocer los aspectos técnicos del manejo, conservación y administración de vacunas, conocer y saber identificar las indicaciones y contraindicaciones de cada uno de los biológicos, contar con entretenimiento sobre el manejo de reacciones anafilaxias, conocer los procedimientos de la aplicación segura de las vacunas para evitar errores, accidentes, conocer procedimientos para una adecuada higiene de manos, contar con los conocimientos suficientes para realizar previo la vacunación, el interrogatorio al responsable del menor y en su caso el interrogatorio directo para identificar posibles contraindicaciones. Preparar los insumos. Al inicio de la jornada de vacunación se deben realizar las siguientes actividades, que son verificar los registros de temperatura del refrigerador, comprobar la tarjeta de control de biológicos, la existencia disponible de los insumos necesarios, preparar el termo correctamente, verificar que se tenga el material necesario para la vacunación, jeringa conforme la vacuna se vaya a aplicar, torundas o almohadillas, eh, agua y jabón en su caso, alcohol gel, cartilla nacional de salud, censo nominal o formato de registro específico, contenedor rígido de RPBI. Eh, Asegurar el espacio físico para la vacunación y garantizar que el acceso sea fácil, no esté expuesto a los rayos solares, sea limpio, exclusivo y seguro. Contar con el censo nominal o formato de registro específico. Se deberá contar con cartillas nacionales de salud para los diferentes grupos etarios. Eh, Identificación e información previa a la aplicación de la vacuna. Identificar al usuario por su nombre y edad, revisar la cartilla nacional de salud, identificar posibles contraindicaciones o precauciones para la vacunación. Se debe de realizar un interrogatorio breve antes de la aplicación de cualquier vacuna para descartar cualquier tipo de contraindicaciones. Amnesis. En esta se divide en dos partes. Una, entrevista dirigida a los tutores de presentes de menores de 18 años, acompañantes. Dos, entrevista a personas que vengan sin acompañante de 18 años en adelante. Pasos previos para la vacunación. Dirigirse al usuario con respeto para proporcionar confianza, identificar al usuario por su nombre, edad, confirmar si está indicadas las vacunas que se le aplicarán, pasar y medir a la persona menor de edad, registrar los datos en el censo nominal y en el expediente clínico del paciente. Las personas responsables del cuidado de menores, adolescentes y adultos deberán recibir información completa, entendible de forma verbal y opcionalmente escrita sobre las vacunas que pueden recibir la persona a vacunar. Am, También debemos notificar cuáles vacunas se van a administrar, además de mencionar las indicaciones, contraindicaciones y qué hacer en caso de ocurrir un evento adverso, incluyendo la información a dónde acudir en caso necesario. Notificar cuál será la vía de administración de la vacuna. Hay que explicar que las vacunas pueden aplicar simultáneamente con otras vacunas en sitios diferentes o en el mismo sitio con al menos 2,5 centímetros de distancia de las punzaciones. Eh, en caso de fiebre se debe de controlar con medios
físicos, con medios físicos tales como retirar toda la ropa, usar compresas, administrar guantes líquidos. No se recomienda utilizar forma rutinaria medicamentos con antipiréticos antipiréticos o analgésicos para prevenir posibles eventos ni para tratarlos, ya que se han asociado reducción de la respuesta inmune en ciertas vacunas. Si la fiebre no se controla con medios físicos, se deberá de acudir a su unidad médica más cercana sin automedicación. Preparación de las vacunas. Verificar la temperatura del termo y o del refrigerador. Verificar el nombre de la vacuna y fecha de caducidad en el caso de frascos multidosis. Notar en el mismo fecha y hora de apertura y reconstitución del biológico contenido en el frasco. Verificar las características de la vacuna que se va a administrar. Asegurarse que la vacuna se va a administrar es la que corresponde al sujeto a vacunar. Asegúrate que el diluyente corresponda a la vacuna. Eh, si tiene dudas, no administre la vacuna y consulte a su supervisor, quien debe orientarle para la correcta aplicación de la vacuna. Tener disponible el material que utilizará para la reconstitución o preparación de la vacuna o producto biológico. En el caso de administrar varias vacunas en una misma vista, se puede aplicar hasta el último momento las que sabe que causan más molestia o dolor. Tipos de jeringas y agujas recomendadas para la vacunación. Estas varían realmente dependiendo de la vacuna, la dosis y la edad. Un ejemplo podría ser la BCG, que es intradérmica, y la medida de la aguja es de 27 G por 13 milímetros. Sitios de aplicación en vacunas simultáneas. Se puede aplicar varias vacunas de forma simultánea en el mismo día, eh, a menos que el paciente sufra de estrés o que realmente no se pueda inyectar. Para la aplicación de dos vacunas en el mismo sitio, las punzaciones deberán tener una distancia mínima de 2,5 centímetros entre una y otra. Para la vacuna BCG no se pueden administrar ninguna vacuna adicional en el brazo utilizado para su aplicación por el riesgo de linfadenitis regional durante al menos 3 meses. La decisión sobre el número de inyecciones y el volumen de administración debe ser basada en la edad, la masa muscular del individuo y en la situación epidemiológica para completar los esquemas y, y que protegen. Eh, RPBI, una vez realizada la vacuna, se deben de tirar los desechos biológicos, las jeringas, todo el material que se haya utilizado en el lugar de desecho adecuado, ya que los objetos punzocortantes, las jeringas, las gasas, la sangre van en sitios diferentes, no en uno mismo. Y por último, las vías de administración. Las vías de administración, como ya lo mencioné, dependen de la vacuna, y de la administración.
Está la oral, utilizada para administrar la vacuna antirrotavirus. La vacuna se aplicará en la mucosa oral, o sea, a través de la boca, no se inyecta. La intradérmica es la introducción dentro de la dermis de una capacidad mínima de 0,01 mililitros a 0,1 mililitros de un producto que será absorbido en forma lenta y local. Es el caso de la vacuna de BCG. En este caso, la vacuna intradérmica debe de ir por mucho a 15 grados. Y la vacuna subcutánea o hipodérmica es la introducción de un producto en el interior del tejido conjuntivo debajo de la piel. Es para que se absorba lentamente. Se utiliza para la administración de vacunas atenuadas vivas y algunos medicamentos. El lugar de inyección en lactantes, niños y adultos puede ser la región deltoidea y en el área tricipital. Cabe mencionar que esta vacuna debe de ir a no más de 45 grados. Intramuscular. Consiste en la introducción desde sustancias o medicamentos en el tejido muscular. Sin embargo, es importante considerar que la región glútea no debe ser utilizado para la administración de vacunas o toxoides. Lugar de inyección en el vaso externo, en el muslo vasto externo, ubicado en el tercio medio del muslo. Es usado frecuentemente para inyecciones intramusculares en personas menores de 18 meses, por estar libre de vasos sanguíneos mayores y troncos nerviosos. Y también se puede aplicar en el muslo del deltoides. La técnica de inyección, la aguja y la ubicación elegidas para la administración deben ser adecuadas, estudiadas y determinadas para cada una de las vacunas. Y de ningún modo para las vías intradérmicas y subcutáneas sin realizar aspiración. Cabe mencionar que esta última inyección intramuscular debe de ir a 90 grados. Gracias.